El debilitamiento del vórtice polar nos lleva hacia una nueva era del hielo. El vórtice polar estratosférico, un término que a menudo, aunque de manera inexacta, ha ganado atención de los medios en los últimos años, es una estructura atmosférica estacional de gran altitud que se forma en otoño, se consolida en invierno y se disuelve en primavera. Sus desarrollos y desplazamientos desde el eje vertical de las latitudes polares son a menudo responsables de cambios repentinos en la circulación troposférica, variaciones que, especialmente en los últimos años, han provocado la abrupta expansión del aire polar hacia latitudes medias. El vórtice polar, como veremos, es una estructura presente también en otros planetas. En el pasado, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la historia climática de la Tierra, particularmente en los últimos 2.5 millones de años. Caracterizada por una secuencia de periodos glaciales recurrentes y periodos interglaciares más cortos. Hoy, gracias a los caprichos del vórtice polar, tenemos la fortuna, o la desgracia, de experimentar ocasionalmente cómo eran las condiciones climáticas medias durante el último mínimo glacial. Podemos volver temporalmente a las condiciones que prevalecían en la Tierra hace 20.000 años. Pero hay un peligro acechando, la posibilidad de que con el tiempo, algunos sugieren que dentro de un par de décadas como máximo, el vórtice polar colapse definitivamente, llevándonos no solo a ocasionales semanas frías de aventuras, sino a una edad de hielo permanente. La pregunta es, ¿esto es algo probable de suceder o es solo algo imposible? En este video desde su canal Mercurial Dark, intentemos darle sentido a todo. Seguramente lo has experimentado. Esta pregunta está dirigida principalmente a quienes viven en latitudes intermedias como el norte de Estados Unidos o el norte de Europa. Particularmente en esos lugares te acuestas en una suave noche de otoño y te despiertas medio helado por la mañana. La desagradable sorpresa llega cuando miras hacia afuera y encuentras tu coche enterrado bajo medio metro de nieve y encerrado en hielo. En ese momento, probablemente corriste hacia la televisión en busca de noticias, justo a tiempo para escuchar a tu meteorólogo favorito explicar divertidamente que la causa de tu pequeña sorpresa fue la repentina ruptura de algo llamado vórtice polar. De hecho, la mayoría de la gente debe haber oído hablar del vórtice polar por primera vez en enero de 2014, cuando las temperaturas cayeron a niveles amenazadores, en algunos lugares incluso 50 grados centígrados bajo cero. ¿Te acuerdas? Las condiciones climáticas eran tan terribles que incluso en el duro estado de Minnesota, el gobernador cerró las escuelas para proteger a los niños del frío. Pero quizás no necesitemos retroceder tanto en el tiempo. Incluso en diciembre de 2022, Estados Unidos vivió un periodo excepcionalmente frío, con tormentas de nieve y temperaturas que provocaron la muerte de al menos 63 personas. Lo mismo ocurrió en febrero de 2021, cuando Texas registró algunas de las temperaturas más bajas de los últimos 30 años, lo que provocó la muerte de al menos 250 personas a causa de las consecuencias. De hecho, desde hace varios años, aparentemente en contra de las predicciones hechas por los defensores del calentamiento global, Estados Unidos ha sido testigo de caídas repentinas de las temperaturas durante la temporada de invierno. Y efectivamente, como ya mencionó ese meteorólogo, estos fenómenos están vinculados al vórtice ártico, la extensa zona de baja presión que se cierne sobre el Polo Norte. Y si bien podría haber sido una novedad para la mayoría de nosotros en ese momento, el vórtice polar no era nada nuevo para los científicos que lo habían estado estudiando durante al menos 30 años. ¿Qué es el vórtice polar? En meteorología, el vórtice polar, también conocido como vórtice ártico, es una región expansiva de baja presión que permanece semipermanente en altitudes más altas sobre el Polo Norte. Está presente casi continuamente, particularmente durante la estación fría, y es mucho más extensa que cualquier otra área de baja presión. Si tenemos en cuenta que las zonas de baja presión que afectan a Europa Central pueden tener un diámetro de 1000 a 2000 kilómetros o incluso más, no precisamente pequeño. En este caso estamos hablando de un vórtice que cubre todo el círculo polar ártico, con un centro aproximadamente a más del Polo Norte. Puede incluso extenderse hasta latitudes medias, con un diámetro significativamente superior a los 5000 kilómetros.
El vórtice es una estructura que se desarrolla principalmente en la estratosfera, típicamente entre 12 y 50 kilómetros de altitud, por encima de la troposfera y la tropopausa, donde ocurren los principales procesos atmosféricos. Sin embargo, este vórtice en altitudes más altas a menudo afecta también a las capas inferiores de la troposfera, especialmente cuando es intenso, lo que lleva a la creación de un vórtice polar troposférico. En meteorología, existe una distinción entre el vórtice estratosférico y el troposférico que impacta de manera más significativa las masas de aire más cercanas al suelo. A diferencia del vórtice troposférico, que está más o menos presente durante todo el año, el estratosférico normalmente se forma en septiembre, alcanza su intensidad máxima en enero y febrero y se disipa en abril hasta principios de mayo. Podemos pensar en esta circulación como una enorme peonza llena de aire helado estacionada sobre el Polo Norte. Presenta una estructura de 2 pisos, muy parecida a una casa con planta baja y primer piso. En este caso, la planta baja es la troposfera, que representa el espacio que se extiende desde el nivel del mar hasta una altitud de unos 10 kilómetros, donde se producen los fenómenos meteorológicos que analizamos habitualmente. El primer piso, mucho más alto, está ocupado por la estratosfera, extendiéndose hasta una altitud de aproximadamente 50 kilómetros, separada de la troposfera por un techo conocido como tropopausa. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Asegúrate de presionar la campana de notificación para no perderte nuestros videos diarios. Gracias. Si pudiéramos observar todo esto desde un punto del espacio situado encima del Polo Norte, veríamos una región ciclónica aproximadamente circular con masas de aire que se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj y cuyo borde está bordeado por ondulaciones más o menos pronunciadas. Estas ondulaciones en meteorología también se conocen como ondas de Raspy. Un vórtice similar también está presente sobre el Polo Sur y se lo conoce como vórtice antártico, pero lo veremos más adelante. Pero, ¿qué impide que este vórtice se mueva o se expanda indefinidamente? Generalmente, el vórtice ártico está confinado encima del polo por la llamada corriente en chorro más cálida, un rápido flujo de aire que actúa como una barrera para el vórtice ártico como el borde de un cuenco. El aire frío en el centro es más denso y está efectivamente atrapado dentro de este cuenco de aire caliente. No sobrepasa exactamente el borde, o al menos no suele hacerlo. Cuando aumentan las temperaturas en el Ártico, partes del vórtice de viento frío pueden traspasar el borde del cuenco, superando los límites habituales de la corriente en chorro y alcanzando regiones continentales. Como se sabe desde hace décadas, el vórtice polar terrestre es una característica común en casi todos los planetas con una atmósfera espesa. Se han observado ciclones similares alrededor de los polos de Venus e incluso de Marte, donde la densidad atmosférica podría parecer insuficiente para generar tales fenómenos. Sin embargo, a pesar de tener un origen común, el de un fluido gaseoso que rodea un cuerpo celeste en rotación, las formas y tamaños de estos ciclones difieren notablemente de los de la Tierra. Un ejemplo notable es el increíble vórtice hexagonal que rodea el polo norte de Saturno. Esta distorsión de nubes única del planeta fue observada por primera vez por la sonda interplanetaria Voyager 1 de enero de 1981 y más tarde por la sonda Cassini en 2006. Con la mejora de la calidad de la imagen, lo que inicialmente parecía ser una formación desconcertantemente geométrica se transformó en una de las más extrañas y famosas maravillas de nuestro sistema solar. Un hexágono de forma casi perfecta, con lados que miden alrededor de 13.840 kilómetros, más largo que el diámetro de la Tierra. Las explicaciones tradicionales no logran arrojar luz sobre el origen de esta extraordinaria estructura. Una teoría sugiere una conexión entre el sistema de rotación único de Saturno y la dinámica atmosférica. Sin embargo, esta idea plantea más preguntas de las que responde. ¿Cómo puede un planeta gaseoso poseer vientos tan extraordinariamente ordenados y estables? ¿Y por qué estos vientos formaron un hexágono en lugar de una forma diferente? Otra explicación tiene que ver con la acción de las ondas atmosféricas. Se postula que es el resultado de la interacción entre los vientos atmosféricos y las olas en un patrón de corriente de circuito cerrado.
Pero incluso esta teoría es compleja y no proporciona una respuesta completa. No obstante, es interesante observar cómo el patrón hexagonal puede verse como una forma mucho más geométrica en comparación con el borde ondulado del vórtice polar de la Tierra. El hexágono polar de Saturno no es un caso aislado. Se han descubierto estructuras similares en otros gigantes gaseosos como Neptuno y Júpiter. Esto sugiere que podría haber un mecanismo astrofísico universal que todavía no comprendemos del todo. Incluso el polo sur de Saturno presenta un gran vórtice en su centro. Sin embargo, a diferencia del polo norte, el telescopio espacial Hubble nos ha demostrado que no hay una formación de nubes particular o persistente en su polo sur, y mucho menos una formación hexagonal. Volviendo a nuestras cuestiones internas, el vórtice polar podría parecer un sistema natural bastante fiable para regular el clima de cada hemisferio. En la práctica, sin embargo, no funciona tan perfectamente. Para empezar, el borde del vórtice, delineado por corrientes en chorro, no es circular sino ondulado, con protuberancias donde el aire frío se desborda y desciende en latitud y hendiduras, donde el aire caliente de latitudes más bajas intenta acercarse al polo. Además, los vientos de alta velocidad que constituyen la barrera del vórtice polar pueden variar en intensidad de vez en cuando. Si estos vientos se debilitan demasiado, pueden distorsionar el vórtice y hacer que sus límites sean aún más irregulares, lo que resulta en la fuga de bolsas de aire helado. El aire que se derrama más allá de los bordes del polo es más cálido que los típicos vientos árticos, pero sigue siendo terriblemente frío. Este calor aún podría provocar intensas nevadas como las que se experimentaron recientemente en Texas, que carece de cadenas montañosas para protegerse, o en Europa hace 2 años. Pero hablando de eso, ¿por qué el aire gélido que se desborda del polo del vórtice causa estragos en Canadá y Estados Unidos, pero no en Europa? América del Norte y Europa comparten latitudes similares. Por ejemplo, la latitud de Nueva York es comparable a la de Nápoles. Sin embargo, es raro que ambos continentes se vean afectados simultáneamente por olas de frío, y estos fenómenos invernales son mucho más frecuentes e intensos en América del Norte. Las razones de estas disparidades son múltiples. En primer lugar, aunque Europa también puede verse influenciada por el vórtice polar, el aire que llega a él pasa sobre el Atlántico Norte y no sobre Canadá. Generalmente en invierno, el aire sobre las masas terrestres es más frío que el aire sobre los océanos, especialmente en el norte de Europa debido a la cálida corriente del Golfo. Esta corriente es la razón principal por la que el clima en el norte de Europa es más suave que el de Canadá y América del Norte en general. Por el contrario, las costas norteamericanas se ven afectadas por la influencia de las corrientes oceánicas frías. Por el contrario, Europa también puede depender de la corriente del Golfo y del mar Mediterráneo, otra reserva de calor. Otra razón por la que América del Norte está más expuesta al aire frío del norte está relacionada con las montañas. Las montañas rocosas, que se extienden de norte a sur desde Columbia Británica, Canadá, hasta Nuevo México, Estados Unidos, donde no actúan como barrera contra los vientos del norte. En cambio, ayudan a canalizar estos vientos hacia el este. En Europa, la principal cadena montañosa, los Alpes, corre latitudinalmente, sirviendo como barrera al aire frío del norte y contribuyendo al clima templado de Italia. Los montes Urales, que dividen la Rusia europea de la Rusia asiática, están orientados longitudinalmente. A pesar de ello, también desempeñan un papel en el bloqueo del aire frío, especialmente de la masa helada de Siberia, la gran extensión continental fría más cercana. Sin embargo, Siberia está mucho más lejos de Europa que la distancia entre el norte de Canadá y Estados Unidos, por lo que no influye de forma constante en las condiciones climáticas del continente. Por supuesto, la pregunta que todo el mundo se hace, y es posible que tú también lo hagas en este momento, ¿está el vórtice polar influenciado por el cambio climático? Los partidarios de la teoría del calentamiento global enfatizan que el aumento de las temperaturas puede contribuir a distorsiones en los vórtices polares y, en consecuencia, a olas de frío repentinas. La explicación podría residir en el hecho de que durante los meses de verano se están derritiendo cantidades cada vez mayores de hielo marino en el Ártico.
A medida que el hielo se derrite, el océano Ártico se calienta y libera el exceso de calor durante el invierno. Dado que este calor reduce de alguna manera el contraste entre el aire del Ártico y la atmósfera más al sur, debilita los vientos que forman la barrera entre estas regiones. Esto, a su vez, debilita y altera el vórtice polar. Esta hipótesis está respaldada por datos de la última década, que muestran que el vórtice tiene una mayor tendencia a debilitarse en los años en que una porción significativa del hielo marino del Ártico está acelerando su desaparición. Cabe señalar que no todo el mundo apoya la idea de que los cambios en el hielo marino del Ártico puedan influir en tal medida en la estabilidad del vórtice polar. Pero, de ser cierto, sería preocupante porque la cantidad de hielo marino del Ártico varía de año en año y en los últimos años ha ido disminuyendo a un ritmo cada vez más rápido. Si el hielo del Ártico se derritiera a un ritmo aún más frenético, el agua dulce fluiría en mayores cantidades hacia el Atlántico, alterando su salinidad y perturbando significativamente el famoso mecanismo de cinta transportadora que permite a la corriente del Golfo avisar al norte de Europa y América del Norte. Esto podría provocar un grave empeoramiento del clima en el hemisferio norte, junto con cambios en la circulación del aire en el hemisferio sur. Además, si los casquetes polares se expanden, el efecto albedo de la luz solar reflejada en el hielo blanco podría reducir aún más las temperaturas globales. Si esta tendencia continúa, podría provocar que el vórtice polar ártico colapse sobre sí mismo. Esto podría crear todas las condiciones necesarias para que se establezca una pequeña edad de hielo en el hemisferio norte. Es una paradoja, ya que podríamos tener que afrontar la realidad de que el calentamiento global podría provocar una caída drástica de la temperatura, no solo en los meses de invierno. En resumen, queridos amigos, parece que el futuro medioambiental de nuestro planeta sigue estando abierto. Quizás el mejor enfoque sea evitar cualquier cosa que pueda poner en marcha mecanismos climáticos de los que todavía entendemos muy poco. ¿Qué opinas al respecto? Te ha saludado Mercurial Dark.